mensaje para hoy está titulado El gozo del Señor es nuestra fuerza. A alegría do Señor é a nossa força. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 8, el versículo 10. Nehemías 8, versículo 10, dice lo siguiente. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Díceles mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristezcáis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. El año que terminó, el año 2020, el Señor nos dio una palabra para todo el año y la encontramos en el Salmo 55. Yo espero de que lo hayan guardado en sus mentes y en sus corazones y que lo hayan estado usando durante todo el año. Vamos a recordar esta palabra que el Señor nos dio, Salmo 55, versos 16 y 17, dice lo siguiente. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y fue la palabra que recibimos al comienzo del año 2020 para guiarnos durante todo este año. Y yo creo de que ha sido una palabra real en la vida de la iglesia, pues es el año en que más hemos clamado al Señor, especialmente por causa de la pandemia que azotó al mundo entero. La tenemos aquí en Japón desde fines de enero, cuando llegó este crucero, y desde allí comenzó ya los contagios del coronavirus. Como iglesia aquí en Shinshiro también hemos estado orando por la esposa del pastor Jun, que tuvo cáncer y un cáncer realmente que prácticamente no tenía solución. Los médicos solamente le dieron 3-4 meses de vida. Y hemos estado orando y hemos estado clamando por causa de la pandemia. Muchas personas perdieron sus trabajos y hemos estado orando para que Dios realmente pueda hacer algo por la economía de los hermanos, por la economía de las familias, diferentes enfermedades que los hermanos han estado atravesando. Fue un año donde yo creo que este versículo que el Señor nos dio se hizo una realidad. Tarde, mañana y al mediodía clamaré y Él oirá mi voz. Nos decía esta promesa de la palabra del Señor. Y yo creo de que Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido fiel porque Él pudo responder nuestras oraciones. Dios no permitió que nadie de la iglesia se contagie con el corona. Dios no permitió que ninguno de nuestros familiares directos se contagie con este virus. Dios no permitió que la economía de las familias de la iglesia se haya visto afectada o que hayan perdido trabajos. La gran mayoría continuó trabajando, tal vez bajaron las horas extras, y en los muy pocos casos donde algunos perdieron sus trabajos, inmediatamente pudieron conseguir nuevos trabajos. Gracias a Dios de que Él ha sido fiel. Dios respondió nuestras oraciones y realmente podemos darle gracias a Dios, como fue el mensaje de la semana pasada, que realmente podamos ser agradecidos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Mas para este año Dios también nos ha dado una palabra, y es lo que acabamos de leer nosotros allí en el libro de Nehemías, y es la última parte del versículo 10. El gozo del Señor es nuestra fuerza. A alegria do Senhor é a nossa força. Y a través de este versículo Dios quiere animarte, porque tal vez por causa de toda la situación que hemos estado atravesando durante el año 2020, por causa de esto de la pandemia,
pues hay mucha gente que tal vez ha estado triste, ha estado en tensión. La gente allí afuera, pues muchos entraron en depresión por causa de esta pandemia. Y aquí el Señor nos dice que el gozo de Dios, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Ahora bien, nosotros no podemos estar allí con risas y carcajadas, cargaleadas, mientras estamos viendo todo lo que está aconteciendo allí a nuestro alrededor. Pero tenemos que recordar que lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo allí de que el gozo de Dios, la alegría del Señor, tiene la capacidad de sostenernos en medio de una situación difícil, en medio de tiempos difíciles como los que nosotros estamos atravesando. Así que yo en esta tarde quiero ampliar un poco lo que el Señor nos está dando a través de este versículo. O sea, cómo el gozo de Dios, la alegría del Señor puede ser una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, a pesar que estemos atravesando por momentos difíciles. Porque humanamente cuando las cosas van bien nos alegramos. Cuando las cosas están normalmente, pues estamos bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando entramos en problemas, cuando vemos dificultades, como que es difícil tener alegría, es difícil tener el gozo. Pero yo quiero en esta tarde, a través de la palabra de Dios, mostrarte cómo sí nosotros podemos tener el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, según lo que dice aquí Nehemías, aún a pesar de las situaciones difíciles que tú y yo podamos atravesar. Este versículo de Nehemías, el capítulo 8, el versículo 10 que acabamos de leer, necesitamos nosotros entender el contexto en el cual se está desarrollando esta palabra. Cuando tenemos este versículo, cuando tú vas a ver los capítulos anteriores, tú vas a ver de que el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de mucha angustia. Se sentían muy tristes, pues ellos venían de un exilio, habían sido exiliados, expatriados por 70 años. 70 años fuera de su nación, fuera de su tierra. Y al pasar estos 70 años, ellos regresan a Jerusalén. Y cuando regresan a Jerusalén, ven la ciudad destruida. Ven la ciudad totalmente en ruinas. Y eso llena su corazón allí de tristeza. Sin embargo, ellos tenían un propósito. Y era el de poder reconstruir la ciudad, reconstruir los muros de la ciudad. Y así lo hicieron, porque ellos no querían dejar allí su ciudad amada, en ruinas como estaban. Así que decidieron pues reconstruirla y levantarla, y fue un logro para ellos. Pero también la Biblia nos dice allí en Nehemías de que mientras ellos estaban reconstruyendo, ellos encontraron el libro de la ley. El libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, que había estado allí esquecida, había estado allí olvidada por mucho tiempo. Y dice de que cuando ellos la abrieron y la comenzaron a leer, todo el pueblo comenzó a llorar. Y comenzaron a llorar, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que todo lo que les había sucedido, todo lo que les había acontecido a ellos, cosas como haber estado en el exilio por 70 años, fuera de su nación, era producto de su desobediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Y dice que ellos comenzaron a llorar. Y no podían disfrutar el logro de haber reconstruido los muros, porque era un gran logro. Lo hicieron en muy poco tiempo. Pero cuando vieron allí en la palabra de Dios que lo que les había estado sucediendo era producto de su pecado, de su desobediencia, dice que ellos lloraron y lloraron y lloraron. Y allí viene el profeta Nehemías.
Y Nehemías, en medio de esa situación, les dice estas palabras que yo quiero dejártelas a ti en esta tarde. Nehemías capítulo 8, el verso 10, la segunda parte. Y quiero leerla ahora en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Dice lo siguiente: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Ellos estaban llorando, ellos estaban tristes. Pero viene Nehemías y le dice: no estén tristes. Qué palabras más interesantes, realmente qué poderosas son estas palabras que Dios tiene para animarles a ellos, pero también para animarnos a nosotros, especialmente en tiempos como los que nosotros estamos viviendo ahora. Dice: no se desanimen ni se desalienten, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Cuántos quieren ser personas fuertes? Si tú quieres ser una persona fuerte, entonces durante este año que estamos comenzando, pues es la palabra que estamos recibiendo para cada uno de nosotros. Si quieres ser una persona fuerte, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esta pandemia, porque la vamos a tener aún por muchos meses, porque no va a desaparecer así inmediatamente, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de esta pandemia, mas no nos centremos solamente en eso, sino que tal vez durante el año pueden haber dificultades económicas. Tal vez durante el año pueden haber problemas familiares. Tal vez durante el año pueden surgir diversas cosas que nos pueden quitar la alegría, pueden traer tristeza a nuestras vidas. Para eso tú necesitas el gozo de Dios, la alegría de Dios para ser una persona, un hombre, una mujer fuerte, como dice aquí la palabra del Señor. Así que depende de nosotros. Podemos vivir la vida en depresión, podemos vivir la vida desalentados, desanimados y quedarnos así. O podemos levantarnos y poder creer lo que Dios nos está diciendo. Creer que el gozo del Señor es mi fuerza. A alegria do Senhor é a minha força. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 4. Versículos 4 y 5. Filipenses 4, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, él no estaba en las mejores condiciones de vida. Él estaba preso. Sin embargo, estando allí en la prisión, y yo creo de que nadie podría decir, bueno, yo sé cómo es la prisión. Tal vez yo creo de que nadie ha estado en una prisión. Y si alguien ha estado, tal vez pueda conocer lo terrible que es esa situación. Mas estando allí, el apóstol Pablo en medio de una prisión, solo, abandonado, con las peores condiciones, él escribe estas palabras para animar a otros. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo trata de animar allí a los lectores de la carta a los filipenses. Le dice: alégrense. Alégrense en el Señor. Yo creo que ese es un don, si podríamos decir, que caracteriza a los cristianos. Pues porque aunque el mundo no tenga ya más razones para estar alegres, por causa de la pandemia, por causa de la situación económica, por diversas situaciones, nosotros como cristianos, como creyentes, aún nosotros conservamos la verdadera razón de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra alegría. ¿Y qué es? Es el poder saber
que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor está con nosotros, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que abre los cielos sobre sus hijos, que nos guarda y nos protege como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros sí podemos tener gozo, podemos tener alegría. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, regocijaos siempre en el Señor. Y me llama la atención esa palabra siempre, porque no está diciendo alégrense solo cuando las cosas están bien. Alégrense cuando todo te va de maravilla. No, dice siempre, o sea, en todo momento. Aún en los buenos momentos, pero también en los malos momentos. Es que como les decía, como creyentes, ese es un don que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. De tal manera que podamos ir por encima de las circunstancias que podamos estar atravesando. Sí, tal vez vamos a estar tristes, vamos a estar preocupados, pero hay un gozo, hay una alegría por dentro, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque si tú no tienes esa seguridad de que Dios está en el control de todas las cosas, no vas a tener gozo, no vas a tener alegría. Lo que el Señor nos está diciendo aquí. Entonces Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y dice, es una fuerza. Él está recalcando. No solamente regocíjense, dice, os digo otra vez digo, regocijaos. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto en estos tiempos que estamos viviendo. Tal vez en estos primeros días del año has estado alegre porque has estado enviando mensajes de feliz año nuevo, has estado tal vez con amigos, con familia, saliste por algún lugar y estás alegre. Pero mañana comenzamos la realidad. Mañana vamos a trabajar nuevamente y vamos a ver la cara del jefe y vamos a ver a esos compañeros que tal vez te hacen la vida imposible. Y vas a otra vez empezar el trabajo duro. Y la alegría de estos primeros días como que se te va a acabar. Y tal vez llegas mañana y te dicen, mira, la producción bajó, no vas a tener horas extras. Pero el apóstol Pablo te dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, el Señor está aquí insistiendo para que no pierdas el gozo, para que no pierdas la alegría, para que tú puedas estar contento, alegre, aún en medio de situaciones difíciles. Tal vez pueda haber las personas que se preocupan mucho por los demás y pueda decir, pero pastor, ¿cómo voy a estar alegre si estoy viendo allí cómo el mundo está con la pandemia? Cuánta gente está muriéndose, cuánta gente está sufriendo, cuánta gente enferma a nuestro alrededor. Conozco a muchas personas que han perdido sus trabajos. ¿Cómo voy a estar alegre? ¿Cómo voy a estar contento? Pues mira, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que en los tiempos finales todas estas cosas acontecerán. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Porque la Biblia dice allí en el libro de Lucas, vamos a ver después un versículo más adelante, pero después puedes leerlo tú en tu casa, Lucas 21. Dice de que cuando escuchen de pestes, de guerras, de terremotos y de todo lo demás, tengan la seguridad de que ya está cerca, perto, el tiempo del regreso del Señor. Jesús dijo de que estas cosas pasarían. Pero también Jesús le dice a sus discípulos, le dice a sus seguidores, un discípulo es un seguidor, o sea, te lo dice a ti y me lo dice a mí, que Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador y yo puedo tener descanso y confianza en Él. No importa la situación por la cual yo pueda estar atravesando. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 21, el versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Ahora, cuando estas cosas comenzaren a acontecer,
Olhai para cima y levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. En otras palabras, lo que aquí el escritor de Lucas está diciendo, que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como creyentes, cuando veamos que estas cosas están sucediendo, están pasando, debemos saber de que nuestra redención está pronta, está próxima. O sea, la venida del Señor Jesucristo. Que tal vez la palabra redención como que no suena, no la entendemos mucho. La venida, el regreso del Señor Jesucristo está próxima tal como Dios lo había prometido. La Biblia dice que cuando comiencen a acontecer todas estas cosas, en lugar de estar tristes, en lugar de estar preocupados, en lugar de estar desanimados, dice, cobren ánimo, porque vuestra redención está cerca, está cerca. Yo creo, mis queridos hermanos, con todo mi corazón, de que con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en tu corazón, que habita en mi corazón, que habita en cada uno de nosotros, si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito, yo te animo a que lo puedas recibir. No una religión, no una iglesia, sino a Jesús. Si tú tienes a Jesús en tu corazón y con la ayuda del Espíritu Santo, Él te va a ayudar a que puedas superar lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Y el gozo de Dios, la alegría de Dios pueda estar en nuestras vidas. Aun si a pesar de eso, tú puedes decir, pero yo me siento triste, yo me siento preocupado, yo no sé cómo recuperar, cómo tener ese gozo. Pues déjame recordarte algunas cosas que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer si queremos tener verdaderamente el gozo del Señor. Porque sabes, muchas veces el gozo de Dios, la alegría de Dios se va de nuestras vidas porque descuidamos ciertas cosas. Descuidamos ciertas cosas que nosotros necesitamos practicarlas. Y en esta noche, en esta tarde, yo quiero animarte a que esto lo puedas poner en práctica de tal manera de que la tristeza, la ansiedad que pueda haber en tu vida por la situación que está pasando o la que pasará tal vez más adelante, pueda ayudarte a que puedas tener gozo, alegría en tu corazón. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos tener gozo? ¿Por qué no podemos tener alegría en nuestros corazones? Porque hemos descuidado cosas que debemos hacer. Por ejemplo, lo primero, si tú quieres recuperar el gozo, la alegría del Señor, por ejemplo, en medio de esta pandemia que el mundo está sufriendo, y poder pasar esta situación con gozo, con alegría y no con depresión, no con ganas de morirte, no con tristeza, no quedándote encerrado allí en el cuarto, en la habitación. Hay mucha gente que no quiere salir de casa por miedo a contagiarse. Entonces, déjame decirte, lo primero que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Mucha gente pierde el gozo, pierde la alegría, porque pierde la fe. La fe va a ser el sustentador del gozo, de la alegría en nuestras vidas, especialmente del creyente. Si tú tienes fe, eso va a sustentar tu gozo, eso va a sustentar tu alegría. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle sus promesas. Y las promesas de Dios, mis queridos hermanos, son firmes, son verdaderas. Cuando nosotros perdemos la fe en aquello que Dios ha prometido, en aquello que Dios ha dicho, entonces comienza la ansiedad en la vida de cada uno de nosotros. Yo les voy a ser sinceros, yo muchas veces por causa de la pandemia y por causa de muchas restricciones que han estado habiendo, yo me he imaginado muchas situaciones que podría pasar. Y si alguien se contagia en la iglesia, miren, están todos juntitos allí y no guardamos la distancia como deberíamos hacerlo tal vez.
Pero inmediatamente también me pongo a pensar en las promesas de Dios. Que Dios dice de que no dejaré que ninguna peste toque tu casa. Y entonces, en mi mente tengo dos situaciones. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Pues le tengo que creer a Dios. Le tengo que creer a Dios. Y yo decido creerle a Dios. Eso no significa que no voy a tomar las previsiones necesarias. Eso no significa que no voy a usar máscara. No, eso no significa de que voy a evitar, por ejemplo, en estos días del Yasumi, los centros comerciales o el Costco y tantos lugares está lleno de gente. Voy a evitar ir a esos lugares. Voy a evitar esos lugares por ahora. Lo haré después. Me desinfectaré las manos con alcohol, las lavaré seguido. Tomaré las previsiones necesarias, más le creeré a Dios, a las promesas de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo no puedo creerle más a lo que está sucediendo, sino creerle más a lo que Dios dijo en su palabra. Y eso va a traer gozo en mi vida. Porque si yo creo más en lo que está sucediendo y dejo que de creer en Dios y lo que Él dijo en su palabra, eso me va a llenar de ansiedad. Eso me va a llenar de tristeza. Eso no va a permitir que yo pueda tener el gozo de Dios en mi vida. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20, el versículo 20, la segunda parte. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es lo que nos va a dar confianza? ¿Qué es lo que nos va a dar la seguridad que nosotros necesitamos para poder vivir en un mundo como el que nosotros estamos viviendo? Lo que dice aquí este versículo: que confiemos en el Señor. Simplemente que confiemos en el Señor. La palabra dice aquí: creed en el Señor y se sentirán seguros. ¿Quieres sentirte seguro? ¿Quieres tener tranquilidad en tu corazón, en tu mente? Pues dice aquí: creed en el Señor. ¿Ya se ha desarrollado la vacuna para el coronavirus? Y aunque pasarán tal vez algunos meses o hasta tal vez un año para que todos puedan tomar la vacuna, aquí en Japón a fines de febrero estarán comenzando ya a vacunarse. Y tal vez tú puedas sentirte un poco más seguro porque ya vas a ser vacunado. Pero allí radica el problema. Porque nosotros podemos sentirnos más seguros con una promesa humana como es la vacuna que con las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿A quién le voy a creer más? No estoy diciendo que no nos vacunemos, pero lo que les estoy diciendo es de que nos sentimos más seguros porque ya hay una cura aparentemente, o vamos a estar seguros por lo que Dios dice de que Él nos va a guardar y nos va a proteger. Tú y yo vamos a esperar hasta que nos vacunen, hasta que podamos tener la seguridad de la cura del virus. A pesar de que si tú estás al tanto de las noticias, tú vas a ver de que ya el virus ha evolucionado, ha salido una nueva cepa allí en Gran Bretaña, otra cepa diferente también en Sudáfrica, otra cepa diferente también en otro país del África, y los que han desarrollado la vacuna dicen: sí, creemos que puede. ¿Qué es lo que nos va a dar seguridad? Lo que dice el Señor. La Biblia dice que creed en el Señor y se sentirán seguros. Así que yo quiero animarte a que puedas examinar tu fe. ¿En qué estamos confiando? ¿En quién estamos nosotros confiando? ¿Cómo está tu fe? ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Está realmente en las cosas del Señor?
o está en las cosas de este mundo. Y este versículo de Segunda de Crónicas 20:20, aquí Josafat también dice en la segunda parte, creed en sus profetas. Ahora, cuando habla aquí de profetas, no se está refiriendo a gente que se levanta por allí y dice yo soy profeta y traigo una profecía. No, más que eso. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos la profecía más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. ¿Y cuál es esa profecía? Es la palabra de Dios. Esta es la mejor profecía. Y la profecía de la palabra de Dios dice: creed en Dios y estaréis seguros. Confiemos en sus promesas. Confiemos en lo que el Señor nos está dejando allí en su palabra. La promesa de Dios dice: confía en mí y todo saldrá bien. Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Entonces, si tú quieres recuperar el gozo por alguna situación que tal vez la has perdido, sea cual sea económica, sea familiar, sea por el virus o cualquier otra situación, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer para recuperar ese gozo es poderle creer a Dios, creer sus promesas. Tenemos tantas promesas, especialmente para estos tiempos. Por eso, qué importante es leer la Biblia. Por eso, qué importante es poder conocer la palabra de Dios, poder examinar la palabra de Dios. Por eso que nosotros les enseñamos a nuestros niños, a nuestras crianzas, a aprender un versículo de memoria. Porque eso va a quedar grabado en sus corazones. Y si ellos lo hacen, ¿cuánto más nosotros, como padres, como adultos, deberíamos aprender la palabra de Dios para que quede grabada, guardada en nuestros corazones y la podamos aplicar en tiempos como estos, tiempos difíciles que podamos estar pasando o pasaremos tal vez más adelante? Una segunda cosa que nosotros debemos hacer para poder tener ese gozo del Señor es orar. Orar y dar gracias. La oración unida con la acción de gracias va a hacer de que nuestro espíritu pueda volver a tener el gozo del Señor. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 6. Dice: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tu corazón se llena de ansiedad? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Si usted es un buen cristiano, un buen creyente, decir: pastor, yo oro. Amén. Pero mira, cuando estás pasando por un momento de ansiedad, un momento de problemas, de dificultades, sea cual sea, no es una oración de reclamo, no es una oración de queja, no es una oración cargada allí de ansiedad, no. Es una oración, dice, acompañada de una de las cosas más poderosas que Dios ha dejado al ser humano. ¿Y qué es? Dice aquí este versículo: acción de gracias. Que todas vuestras sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Que nuestras oraciones, mis queridos hermanos, sí, deben ser de clamor, tenemos que clamar a Dios. Así como fue la palabra para el año pasado: clamaré a ti tarde, mañana y noche, y escucharán mi voz. Yo oiré, dice el Señor. Entonces, clamemos a Dios, pero también démosle gracias. Que también nosotros le podamos dar gracias al Señor. Tal vez tú estás solamente pidiendo, pero tenemos que hacer un alto, de tal manera que podamos darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, porque hasta aquí Dios nos ha dado la vida.
Tal vez te puede parecer tan normal levantarte en la mañana, abrir los ojos, ver el nuevo día. Pero si lo haces es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Hay cuánta gente que anoche no volvió a abrir los ojos. Hay cuánta gente que esta mañana no se levantó de su cama. Hay cuánta gente que se murió allí, mas tú por la gracia de Dios te levantaste, abriste tus ojos, estás vivo. Tenemos que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios cada día porque no te has contagiado del virus. Darle gracias a Dios porque tienes un pan sobre tu mesa. Y estoy seguro de que no es solamente una rodaja de pan, pues tienes pan y tienes queso y tienes leche y tienes mortadela y tienes café y tienes abundancia, fartura. Darle gracias a Dios por tus hijos. Porque es el mejor presente que Dios te ha dado. Darle gracias a Dios por tus padres jóvenes. Porque ellos se esfuerzan. Ellos se sacrifican. Muchas veces tú no lo ves, tú no lo sabes. Pero ellos hacen sacrificios para que tú puedas tener un mejor futuro. Que podamos darle gracias a Dios por cada una de las cosas que nosotros tenemos. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribió diciendo, si ustedes tienen sustento y abrigo, esto es suficiente para que nosotros estemos contentos. Si tienes sustento y abrigo, si tienes un pan y tienes una camisa que ponerte, eso es suficiente para estar contento. Pero por la gracia y la misericordia de Dios tienes aún mucho más. Tenemos aún mucho más. Hay gente que tal vez ha perdido la alegría, el gozo, porque por causa de esta pandemia pues ya no puede darse ciertos gustos como se lo daban antes. Por ejemplo, nos hemos tenido que quedar en casa estos días de Yasumi. No has podido viajar, no has podido salir a otros lugares como antes lo hacías. Pero gracias a Dios que porque no has viajado estás hoy día en la iglesia. Amén. Pero hay gente que sí, hay gente que se sintió triste, se ha sentido impedida, imposibilitada, amarrada de manos porque no han podido salir. Y tal vez eso les ha quitado el gozo, la alegría. Pero recuerda, el apóstol Pablo dice, si tienes sustento y abrigo, eso es suficiente razón para estar contentos. Para estar contentos. Entonces, nuestras oraciones tienen que ser levantadas al Señor con un espíritu de acción de gracias. Sí, clama a Dios, pídele al Señor, pero también no esquezas, no te olvides de darle gracias al Señor por todo lo bueno, por todas las cosas que Él hace en tu vida. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos hacerlo con acción de gracias. ¿Y sabes qué sucede cuando tú oras de esa manera? El siguiente versículo, Filipenses 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto, pastor? Pues que aunque tú sepas que están pasando 1000 cosas allí a tu alrededor, aunque escuches ahí las noticias todos los días, ¿cuántos contagiados hubieron en tu ciudad? Que en Tokio ya son 800, que son 1000, son 1300. Y eso puede llenarte tal vez de ansiedad, de tristeza, tu corazón. Aquí la palabra de Dios dice que la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú vas a poder tener paz en medio de esas situaciones difíciles. Vas a poder tener paz en medio de la tormenta, como dice una de las músicas que conocemos. Y una tercera razón por la que tal vez a veces tú no tienes el gozo del Señor
que deberíamos nosotros conocerla y entenderla para poder tener esa alegría de Dios, es tener la conciencia de que nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Recuerda, este mundo no es tu destino final. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nuestro destino final no está aquí en esta tierra. Tenemos un lugar reservado, dice la palabra de Dios, en los lugares celestiales. ¿No dice allí el libro de Juan, capítulo 14, Joao 14, que el Señor se fue a preparar lugar para nosotros? Y algunos te dicen, tú tienes la nube 584,000. No, Dios no ha ido a darte una nube. Dice que Dios ha ido a preparar mansiones. Mansiones. Nuestro destino final no es esta tierra. Nuestro destino final es allá con el Señor. Así que si tú estás buscando solamente la felicidad aquí en esta tierra, pues déjame decirte, vas a vivir la vida más miserable. ¿Por qué, pastor? Si yo quiero tener éxito, quiero tener riqueza, quiero tener prosperidad, pues déjame decirte, pues estás esperando en un lugar que cada día se pone peor y peor y peor. Y es bíblico, porque la Biblia dice que cada vez las cosas irán de peor en peor. Nuestra mirada no tiene que estar aquí en la tierra. Y otra vez más quiero hacer aquí un alto. No quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo de que no te esfuerces. No estoy diciendo que no tengas éxito, suceso en tus negocios, en el trabajo que estás haciendo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener suceso. Tenemos que salir adelante. Muéstrale al mundo que tú como hijo de Dios tienes la bendición y la prosperidad de Dios sobre tu vida. Pero que nuestra mirada no esté aquí en la tierra. Nuestra mirada estará allá en los cielos, al lugar donde pertenecemos. El Señor Jesús viene una vez más por su iglesia. ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está de que yo tengo vida eterna. Nuestra esperanza es de que yo me voy al cielo. Nuestra esperanza es de que Jesús viene una vez más y viene por los suyos. Viene por ti. Viene por ti. Yo espero de que tú puedas tener esa seguridad de que Jesús viene también por ti. Colosenses capítulo 3. Siguiente libro. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Por tanto, si ya resucitaste con Cristo, buscai as cosas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Cuando nosotros podemos tener nuestra esperanza de que esta tierra no es nuestro destino final, mis queridos hermanos, el gozo, la alegría va a estar en tu corazón. Porque vas a vivir con esa expectativa de que vas para la patria celestial, de que vas al lugar que Dios ha preparado para ti y para mí. Filipenses capítulo 1, versículo 21, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Él lo tenía bien claro. Él sabía que él no pertenecía a esta tierra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si él se moría, él sabía a dónde iba a ir. Él sabía que iba a la patria celestial. Él sabía que iba a la presencia de Dios. Y si tú ves la vida del apóstol Pablo, dice que él respiraba amenazas de muerte constantemente. Pero aún a pesar de eso, él no perdía el gozo. Él no perdía la alegría. Porque él sabía que no importase lo que pudiese acontecer aquí en esta tierra, sabía que su destino final estaba allí con el Señor. Hay un destino final para ti y para mí,
que no está en esta tierra, mi querido hermano, mi querido amigo. Todos vamos a partir de esta tierra para un destino final. O vamos con el Señor a su presencia o nos vamos para el otro lugar. Cada uno de nosotros decidimos. Yo quiero que tú puedas tener la mejor decisión, que es poderte ir con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente creyendo en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, recuerda estas palabras, lembra estas palabras y no te desanimes. El Señor viene pronto. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Pero no esperemos la venida del Señor como una escapatoria. No, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y yo siempre se los digo, tú no vas a morirte hasta que no cumplas el propósito de Dios en esta tierra. No te vas a morir. Es que no digas, ay Señor, ven por mí, ya no aguanto. No. Dios tiene un propósito para ti en esta tierra. Y hasta que tú no lo cumplas, no vas a partir. Así que vamos a esforzarnos. Como hoy día los líderes que hemos consagrado están dispuestos a servir al Señor hasta las últimas consecuencias. Que cada uno de nosotros podamos tener ese mismo sentir de poder servir al Señor, de poder cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que mira, cuando tú puedes entender que lo que llevas tú aquí adentro no depende de las circunstancias, de lo que está allí afuera, entonces vas a tener ese gozo de Dios. Vas a tener esa alegría del Señor sobre tu vida. Que yo quiero animarte una vez más, afirma tu relación con Cristo. Yo no conozco tu vida, solamente tú y el Señor. Pero si tu vida está así, yo quiero animarte, afírmate en los caminos del Señor de tal manera de que tú puedas vivir en paz, en tranquilidad y con el gozo del Señor que es nuestra fuerza. Vuelve a la oración, comienza a orar. Y no solamente, Señor, gracias por esta comida. No, dale gracias a Dios también por todas las cosas, por todo lo bueno que Él te ha dado. Recuerda, tenemos una patria celestial que nos está esperando, más a todos aquellos que le han entregado su vida, su corazón al Señor. Así que esta es la palabra. Esta es la palabra que Dios nos ha dado para este año 2021. La alegría del Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Que esta palabra nos pueda ayudar como ánimo, como aliento para los 365 días del año, para poder seguir adelante, para poder confiar en el Señor. No importa la situación que pueda estar aconteciendo allí alrededor. Que tú puedas tener ese gozo de Dios. Y si tú ves o encuentras personas, amigos, familiares, personas con las que trabajas, que no tienen esa paz, esa tranquilidad, que tal vez están tristes o están allí pasando por situaciones de tristeza, de ansiedad, de depresión, sea por causas económicas, familiares o cualquier otra situación, aún por la pandemia, que seas tú aquel que pueda llevarle una palabra de ánimo, que seas tú aquel que pueda decirle, mira, hay gozo, hay paz en el Señor. Si tú le entregas tu vida al Señor, que realmente esas personas puedan experimentar el gozo de Dios, porque no es solamente decirlo, mira, si tú crees en Dios, no, que la gente pueda llegar a experimentar el gozo, pero para eso tú lo tienes que experimentar primero. Para eso tú lo tienes que experimentar. Yo te pregunto, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay alegría en tu vida? No importa la situación, las circunstancias que puedas tú estar atravesando, hermanos, que nosotros lo podamos experimentar para que podamos llevarlo
a otras personas. Que tú y yo seamos la voz de Dios para animar a un mundo que está desanimado. Para eso Dios te escogió, para eso Dios te llamó, para eso Dios te hizo tu hijo, su hija. Para que tú puedas llevar una palabra de ánimo, de aliento a cuánta gente que en estos momentos tal vez están tristes, están desanimados. Pero ¿qué pasa si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos ponemos en el mismo plan que las personas que están allá afuera? De tristeza, de derrota, de aflicción. En lugar de ser de inspiración, ¿sabes cómo nos va a ver el mundo? Vamos a dar lástima. Vamos a dar lástima. ¿Qué esperanza va a haber en este mundo si aquellos que los únicos que pueden traer esperanza no la tienen? Es que yo quiero animarte en esta noche a que puedas recobrar el ánimo, el gozo, la esperanza que solamente Dios nos puede dar. Así que levanta tu ánimo, mi querido hermano, mi querida hermana, y dile al Señor: Señor, yo me voy a gozar en ti, yo me voy a alegrar en ti, porque la alegría del Señor es mi fuerza. Que esta sea una palabra que nos sustente durante los 365 días de este año 2021. Dios escuchó nuestras oraciones en el 2020, Dios las respondió, Dios nos guardó, nos protegió hasta aquí. Pues ahora es tiempo de alegrarnos, ahora es tiempo de gozarnos, ahora es tiempo de que esa paz de Dios pueda inundar nuestras vidas y nosotros podamos llevar ese gozo, esa alegría, esa paz a otras personas. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Cierra tus ojos, fecha tus olhos, por favor. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, fiel para con cada uno de nosotros. Porque, Señor, tal como la palabra que tú nos dices para el año 2020, de tarde, de día y de mañana oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Ha sido una realidad, Señor. Hemos clamado, hemos orado y hemos visto respuestas, Señor. Nos has guardado de todo contagio. Has guardado, Señor, nuestros familiares directos. Nos has protegido. Has protegido, Señor, nuestros trabajos, nuestra economía. La esposa del pastor Jun fue curada milagrosamente. ¿Cuántas oraciones, Señor, grandes y pequeñas, tú las has respondido en el año anterior, Señor? Y ahora, Señor, nos das esta palabra. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, que tú puedas llenar nuestros corazones de alegría, porque esa va a ser nuestra fuerza para poder salir adelante. Y, Señor, si hemos perdido ese gozo, si hemos perdido esa alegría, si hemos dado paso, Señor, oh Dios, a la tristeza, a la preocupación, a la depresión, por situaciones que tal vez podamos estar atravesando, pasando, que lo que hemos aprendido en esta noche, Señor, lo podamos poner en práctica. Que podamos creerte a ti, Señor. Podamos creer tus promesas. La Biblia dice: creed en Dios y estaréis seguros. Ayúdanos, Señor, a creer en todo lo que tú nos has prometido en tu palabra. A veces, Señor, le creemos más al mundo, le creemos más, Señor, a lo que nuestros ojos están viendo, que a nuestros ojos de la fe. Ayúdanos, Dios, a creerte, a creer tu palabra, tus promesas, a confiar, a descansar sobre ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a orar, a clamar.
pero hacerlo con acción de gracias. No olvidando, no esqueciendo, Señor, cada uno de tus favores día tras día, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, es que estamos vivos. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor, es que tenemos un pan sobre nuestras mesas. Tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos padres a quienes amamos y que tú los guardas y los cuidas, Señor, a pesar de las circunstancias. Y que podamos entender, Señor, que no somos de este mundo, que tenemos un destino final, que es estar en tu presencia. Que podamos tener la esperanza, Señor, de que tú vienes pronto. Pues la palabra lo dice: cuando estas cosas acontezcan, tengan la seguridad de que vuestra redención está cerca, está perto, de que tú vuelves pronto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que este año 2021 que estamos comenzando, la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Señor, que no importa las circunstancias, aunque el mundo nos llame de locos, porque así lo dice la Biblia, que podamos tener, Señor, oh Dios, alegría, que podamos tener gozo, contentamiento, que haya, Señor, oh Dios, risa en nuestros labios, pero no algo fingido, no algo, Señor, oh Dios, que venga de ti, Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, derrama una unción de alegría, Señor. Derrama la alegría del Señor sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor, tú conoces, Señor, la vida de cada hermano, de cada persona, aquellos que nos ven por la internet, Señor. Tal vez están pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Sí, Señor, es una realidad, es una verdad. Pero que la alegría del Señor sea nuestra fuerza para podernos levantar, para poder clamar, para poder orar, para darte gracias y saber, Señor, que tú tienes todas las cosas en control y que nada malo, Señor, nos acontecerá, sino que tú, Señor, nos sacarás adelante. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, danos una unción de alegría, Señor, a cada uno de nosotros en esta tarde. Derrama, Señor, de tu unción, derrama de tu poder, Señor, oh Dios, que podamos realmente entender que la alegría del Señor es nuestra fuerza, que el gozo del Señor es el que nos va a sacar adelante. Señor, que podamos, Señor, descansar y confiar en esta palabra para tu iglesia, para cada uno de nosotros en este año 2021. Oh, Señor, aunque el viento sople fuerte, aunque la tormenta se levante, Señor, no importa las circunstancias, Señor, nosotros seguiremos creyendo en ti, y la alegría tuya, Señor, será la que nos lleve adelante, será la que nos saque, Señor, oh Dios, a flote en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por cada una de las cosas buenas que hasta aquí tú has hecho, Señor, y seguirás haciendo. Lo creemos y descansamos en ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.